Yo vengo de una familia emprendedora, todos mis tíos, mis papás. Siento que hoy en día está como muy romantizado el tema de emprender. Haber tenido la oportunidad de viajar y de ver cómo es la vejez en otros países, que sí se puede, sí puedes ser independiente, sí puedes ser muy activo. ¿Y qué tienes que hacer? No son cosas del otro mundo. Yo hoy, a mis 30, ¿qué estoy haciendo? Porque lo que haces hoy se va a sembrar en 20 años, en 30 años, incluso antes, hasta en 10 años. La belleza que se pueda transmitir de manera física tiene que venir desde adentro. Ay, no, ¿quién en su sano juicio va a ir voluntariamente a picarse para ponerse vitaminas? Vitaminas, minerales y aminoácidos las recibimos primero por la alimentación. Ninguna pastilla va a sustituir el buen comer, ¿no? Y creo que es un común denominador el tener una pareja, ya sea hombre y mujer, que sean un apoyo. La belleza es un reflejo de la salud. O sea, tú puedes ponerte 1000 cosas, pero no hay nada más hermoso que tener salud. Hola, bienvenidos a un episodio más de Aglaya Podcast. El día de hoy estoy muy contenta porque tengo a una invitada muy especial y que ya tenía tiempo que quería que viniera a platicar con nosotras. Es Natalia Gutiérrez. Ella es fundadora de Regeneris Therapy, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, Nat, ¿cómo estás? Gracias. Cuéntanos cómo te va. Ay, por la invitación. Muy contenta y agradecida por el espacio de compartir mi historia y contarte más. Además de que nos conocimos por Regeneris, así que muy Justo. contenta de esto. Muchas gracias, Nat, por estar aquí, por tu tiempo, que es algo que siempre les digo, es muy valioso el tiempo de las personas, más como emprendedora, como mamá, como esposa. Y bueno, es un gusto tenerte aquí. Oye, quiero que empecemos, antes que nada, pues para que te conozcan muchísimo más, que nos cuentes cómo fue que empezaste con este tema de emprendimiento. Me contabas que emprendías desde con tus dibujos, ¿no? Desde que eras Sí. chiquita, ¿qué hacías? ¿Dibujabas y a quién le vendías tus dibujos? Sí, o sea, yo dibujaba y hacía dos opciones de que para que tú colorees o ya coloreado y te lo vendía de que a 10 pesos o 20 pesos. Mis clientes, obviamente tíos, abuelos, papás, pero desde ahí, ¿sabes? Yo vengo de una familia emprendedora, todos mis tíos, mis papás. Entonces, desde muy chiquita se me quitó el romance por emprender. Siento que hoy en día está como muy romantizado el tema de emprender como algo wow, pero yo no lo viví así, ¿tú crees? O sea, como que a mí me tocó ver muy de cerca cómo es el emprendimiento a largo plazo, o sea, cuando empiezas, cuando madura, cuando hay problemas, unos quedan, otros no quedan. Entonces, como que siempre crecí rodeada de eso y siempre hicimos algo, vendimos cosas, así que, pues sí, así crecí. Bueno, justo ahora que dices como el romantizar la parte del emprendimiento, creo que también esta parte te ha curtido, por así Sí. decirlo, porque a veces pasa que justo no vienes de una familia que sea emprendedora, a lo mejor personas que siempre han estado en oficina y alguien quiere emprender porque justo la gente dice ahora es la fuerza femenina, ¿no? Ujú. Y de repente te topas con estos baches en donde pues no está tan bonito, ¿no? Ujú. Empezar a hacer un negocio y qué padre que también tú tenías estos ejemplos de siempre y que no te dan un bajón, ¿no? Que Sí. dices, bueno, es parte de la vida de emprendedora y pues ni modo, ¿no? A seguir. Sí, exacto. De hecho, yo no era como mi plan. Yo al ver a mis papás y así a mis tíos decía, ay, no, yo me voy a emplear, voy a crecer en algún corporativo y siempre voy a tener seguro mi sueldo y mis vacaciones, porque un emprendedor casi no toma vacaciones al principio, trabaja 24/7. Entonces, sí, pero cuando me casé, dije, bueno, mi esposo y yo, él fue el que dijo, no, yo siempre he querido emprender y yo, oh, Y tú, bueno. no me digas. No me digas. Y ya yo dije, ok, pues si es lo que tú quieres, yo como que le dije, no creas que es tan fácil, porque justo lo que tú dices, mi esposo viene de un background de no emprendedores, entonces él sí tenía mucho esa idea de, no, quiero poner de que un restaurante, ya sabes, al principio que ni sabes qué, pero quieres emprender, ¿no? Y ya cuando nos conocimos y en ese proceso yo le empecé como a contar las historias, sí de éxito, pero también como las no tan bonitas. Y le dije, ¿estás seguro? Y ya fue que él dijo, no, sí, sí, sí. Que bueno, esa es otra historia, pero sí, así fue más o menos como fue. Y sí te conozco ese tipo de realidades.
desde el que viene de familia emprendedora que tiene toda una plataforma de apoyo, hasta de mi esposo que no, y cómo es ir picando piedra y ese tipo de cosas. Sí, hacerlo poco a poco, porque claro, a veces sí, como dices, tienes la plataforma y quizá tu familia es emprendedora, pero ni siquiera vas a emprender en ese nicho. Claro, Podrías emprender en algo distinto y al final es picar piedra, ¿no? exacto. Oye, Minat, qué padre. ¿Qué edad tenías cuando empezaste a vender estos dibujitos? O sea, Híjole. esa era mi duda desde que me dijiste. No sé, mamá, no sé, no me acuerdo. Yo creo que, pues, que tendré como 9, 10 años, más o menos, No cuando sé si empecé. estaba chiquita. Sí, y empecé a trabajar de que a los 15 años, más o menos, en campamentos para niños, que no cuenta como emprendimiento, pero siempre fui muy así, muy trabajadora, Muy muy, movida. muy movida, exacto, muy movida, muy de sacar la chamba, muy hiperactiva en ese aspecto. Es mi personalidad. Yo sí creo que hay como un tipo gen emprendedor, porque por ejemplo somos 3 hermanos y yo siempre fui esa niña, ¿sabes? Como que tenía el proyecto, andaba organizando y mi hermana la de que, ay, qué flojera, yo no, no, esto no es para mí. Y mi hermano, que es médico, por ejemplo, un perfil completamente diferente, de la misma familia, pero sí muy distintos. Entonces sí, yo creo que es algo de que tienes tú como el gen de ser emprendedor, de ser proactivo, o De tal vez no. despertarte a decir, voy a empezar a hornear mis galletas, casi, Sí, casi, ¿no? A preparar mis dibujos, qué sí, voy a dibujar. Oye, qué padre. así Y es. justo me acabas de decir ahorita que diste clases a niños. Y eso me llama la atención porque me dijiste que estudiaste trabajo social. Ujú. Realmente, cuando me llegó como toda esta información acerca de ti, yo ni siquiera sabía que existía la carrera de trabajo social. ¿Eso tiene algo que ver como con este tema de los niños Sí, o cómo fue? Número uno, ¿qué diste con esa carrera? sí. Y que si estaba como desarrollada a partir de esto que dabas de cursos. En efecto, es una carrera poco conocida en México. Yo la conocí porque hice mi sabático entre prepa y universidad en España y ahí es muchísimo más establecida esa carrera en toda Europa. Y ahí yo conocí varias organizaciones por familia, porque ahí estaba viendo qué hacía y me enamoré de la idea de aprender cómo ayudar a las personas de manera profesional en todos los ámbitos del campo social, que es gigante, o sea, abarca las etapas de la vida, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, personas de la tercera edad, etcétera, etcétera, etcétera. Personas Oye, mayores se dice ahora. sí, claro. Oye, Corrijo, pero no se dice personas mayores, adultos mayores. adultos mayores. Ya tengo bien la carrera bien, ¿cómo se dice? Como bien rusty, Ajá. pero sí, un tema de denominar a las personas, sí, adultos mayores, o sea, todos los focos de personalidades, cómo apoyarlos, cómo ayudarlos de una forma activa y no limitativa. O sea, Ok. es todo un tema, bueno, es una carrera entera, entonces sí es como bastante profundo, pero la conocí así y yo googleé en ese entonces cómo se llamaba en México. Yo sabía que debía de existir en México y encontré en la UNAM licenciatura en trabajo social y dije, pues es la única que la tiene y ahí voy a entrar y la voy a estudiar. Oye, ¿y esta carrera aborda como aspectos tipo de ayudarlos en, no sé, me estoy imaginando, en temas de salud, salud emocional, a lo mejor en un área psicológica o, no sé, enseñarles armas para laborales? ¿Cuál es más o menos como la filosofía o la orientación que utilizan en la carrera? Sí, así como hay de etapas de la vida, edades, hay también por sectores y hay también por áreas. Entonces podría yo decir áreas de adicciones, área que también entra dentro de salud, salud mental, salud pública, área legal, área educacional, educación social, área de desarrollo social, área de cultura. O sea, hay muchísimas áreas en donde el trabajador social puede hacer su carrera, por así decirlo, o ejercer su profesión. Los ámbitos más como tradicionales son en salud, por ejemplo, en los hospitales siempre hay trabajadores y trabajadoras sociales. En educación, en las escuelas, en la mayoría hay trabajadores sociales. Y pues también, pues sí, en el área legal y en las cárceles también hay muchos trabajadores, bueno, muchos, debería de haber más, pero también hay trabajadores sociales haciendo. ¿Qué es lo que hacen? Prácticamente son como el vínculo
entre el derechohabiente en el sector público o el cliente en el sector privado con la institución y con el profesional. Okay. Entonces, por ejemplo, el vínculo entre un abogado con todo el sistema judicial y la familia, los niños en este caso, las mujeres en este caso. Y en el ámbito de salud es el vínculo del paciente con el médico y con la institución, ya sea pública o privada. Porque pues alguien que está pasando por un proceso de duelo o que está pasando por una enfermedad, muchas veces los médicos están entrenados a no sentir, a como que tienen una forma de decir las cosas o de hacer las cosas. Y pues los hospitales son negocios o son instituciones complicadas en el sector público. Entonces el trabajador social lo que hace es eso, como los acuerdos, habla con las familias, busca soluciones para poderlos apoyar mejor, conseguir asistencia social, etcétera, etcétera. Y pues es una profesión tan importante, Justo, pero no, no muy conocida. Sí. No, totalmente. Y yo lo estaba pensando porque realmente pues se supone que, hablando en instituciones de gobierno, está el trabajador social, que a veces creemos que es como que llegó un psicólogo y lo pusieron ahí y está haciendo como este departamento, ¿no? Pero realmente tienes que tener una formación para poder formar parte de ese departamento. No es Exacto. como que, bueno, ya estudié negocios y pues me pusieron ahí, ¿no? Exacto. No, Súper interesante. sí, es una carrera, dura 5 años además, más el servicio, o sea, sí es todo un tema. Pero Oye, ¿y tu servicio en dónde lo hiciste? ¿qué preguntas? Muy buenas preguntas. Hice 2 servicios. Una parte la hice en Alemania, en una institución con adultos mayores. Wow. Y otra parte la hice como becaria en un investigador en salud en personas mayores. Hice como O sea, siempre te has como inclinado más con el tema de, pues, la edad, ¿no? Y las personas adultos mayores. Sí. Sí, con los adultos mayores, no sé por qué me encanta el tema, creo que es algo que sí tiene que ver mucho con lo que hacemos ahora, pero me involucré y también el hecho de poder haber tenido la oportunidad de viajar y de ver cómo es la vejez en otros países. Aquí en Latinoamérica, pues la vejez normalmente en su mayoría es mi abuelita vive en mi casa con mi mamá y tenemos como la familia Coco, ya sabes. Sí. Y pues la abuelita al final cocina y ahí está y hace hasta que se cansa y está en cama y un día pues ya no está con nosotros, ¿no? Es Sí, como o la los hijos la historia. cuidan y Los entonces hijos la medio que cuidan. saben cuidarla porque tampoco es que Exacto. estamos preparados para eso. Ajá. Y allá no, hay una independencia que es tan diferente. Yo no sabía que existía. Ellos andan en bicicleta, te estoy hablando 80, 75 años, viven solos, o ellos optan por vivir en residencias con otras personas mayores y hacer actividades. Son muy activistas sociales. De hecho, en Alemania específicamente, que es como de lo que hice la tesis y así, en Alemania, la mayoría de las personas son, el rango que más ayuda son personas mayores, porque tienen el tiempo, pero también la capacidad, La tanto energía. económica como energía, sí, la energía para ayudar. Y creo que ahora que estás diciendo todo esto, es que es a donde vamos mundialmente, porque en tanto que la gente ya no quiere tener hijos, pues realmente tienes que empezar a tratar de alimentarte mejor, a ser muchísimo más activo y a ocupar tu tiempo quizá o sea, pensar en qué vas a ocupar ese tiempo en un futuro y cuidarte, ¿no? Porque realmente la idea que teníamos, que se pasó de generación en generación es, pues mis hijos me cuidan, pero ¿qué pasa el día de hoy? Que ya muchas personas, muchas mujeres o hasta muchas parejas no quieren tener hijos, ¿no? Sí, sí, es como un cambio mental, que yo creo que nuestra generación ya lo tiene un poco más avanzado, como que ya estamos más pensando en eso. Y también es un cambio en el mercado también. Exacto. Porque, por ejemplo, ahorita que nosotros nos dedicamos a eso hoy en día, que es la medicina regenerativa, la medicina de la longevidad, que se enfoca en que las personas puedan vivir mejor más tiempo. Entonces, eh, ese es un, ese es un cambio mental muy bueno al no enfermarme o al voy al doctor cuando me siento enfermo y normalmente ya es demasiado tarde. Digo, aquí en México la mayoría de las personas pues tienen, cuando empiezan a envejecer, tienen diabetes o hipertensión y son enfermedades totalmente prevenibles. Y pues sí, es algo que debes de pensar, bueno, yo hoy, a mis 30,
¿qué estoy haciendo? Porque lo que haces hoy se va a sembrar en 20 años, en 30 años, incluso antes, hasta en 10 años. Entonces, definitivamente la vida nos llevó como a esos rumbos para uno, darnos cuenta de cómo se puede vivir, cómo puedes vivir y que sí puedes ser independiente, sí puedes ser muy activo. ¿Y qué tienes que hacer? No son cosas del otro mundo. O sea, comer bien, medicina preventiva y tener actividades durante tu día, actividad física, pero también actividades mentales. Exactamente. Ujú. Justo, fíjate, toda esta parte se me hace muy interesante porque a veces pareciera que nosotros que estamos de este lado, como en el tema del beauty, estamos más preocupados por una parte más, ¿cómo decirla? Como más física, ¿no? Y hasta se podría decir como frívola. Ujú. Pero realmente es que toda la belleza que se pueda transmitir de manera física tiene que venir desde adentro y puede ser en conjunto con tratamientos, buena alimentación, y eso me lleva como a esta parte en donde lo que te llevó a tener o pensar en fundar una clínica que sea preventiva, más que tratar a gente pues que tiene ciertas enfermedades que no es como que está exento, ¿no? O sea, hay gente que va y quizá ya tiene diabetes o es hipertensa, pero esto fue lo que te llevó a pensar en fundar esta clínica de Regeneris. Pues sí y no. La verdad es que aquí tiene mucho que ver mi esposo. Él fue el que como que dijo, tenemos que hacer algo. Y bueno, la long story short es que a mí me diagnosticaron hace como unos 6 años con hipotiroidismo y el médico aquí en Cancún que me atendió y todo, junto con el tratamiento hormonal, me recetó sueros vitaminados, que es parte de la medicina regenerativa. Pero en su consultorio o en la clínica donde yo iba, era como un ambiente muy de hospital, ¿sabes? Muy frío, muy de que, ay, te acuestan en una cama y traes el tit, tit, tit. Y yo me sentía enfermísima. Dije, ay, no, ¿cómo me están canalizando? O sea, era una experiencia no tan Grata. grata, ¿no? Y justo vi en Shark Tank, que nada que ver, pero una empresa de sueros que hace algo similar a nosotros, que fue muy famoso ese como video, y que en las primeras temporadas de Shark Tank que decían como, ay no, ¿quién en su sano juicio va a ir voluntariamente a picarse para ponerse vitaminas? O sea, todos los que estaban ahí fue como paso, paso, paso. O no sé cómo se dice, estoy fuera, ¿no? Sí. Entonces, claro, porque no es agradable, pero ¿qué tal si hacemos un espacio más agradable, que más tranquilidad, que no sientas que estás en un hospital, por así decirlo, en donde puedas vitaminarte de la mejor manera, con la mejor calidad de vitaminas y de una forma en donde te la pases bien, te relajes y así. Entonces así fue como empezando. Yo por experiencia propia, ahorita ya no tengo hipotiroidismo, fue subclínico, me pude embarazar, ahorita no tomo, justo salieron mi último perfil y salió súper bien, que Misael y yo estábamos así de que wow, porque obviamente hay que estarse checando y me cambió la vida. Entonces, al ver que sí funcionaba, que sí nos ayudó bastante y ya justo mi esposo pues es biotecnólogo y como que a él estar viendo todo ese tema de las células, de la salud celular, dijimos, hay que hacer algo diferente. Creo que tenemos una propuesta de valor y así fue como empezó todo. Oye, y súper bien y súper interesante también porque con todo este historial que tú ya tienes, pues se complementa muy bien. O sea, hablas con fundamentos de decir, a ver, yo tengo experiencia de ver que en otros países las personas pueden tener una buena calidad de vida en la etapa, ¿no? De la vejez Ujú. y qué mejor que se pueda hacer una clínica que pueda ir mejorando, o sea, que tú estando joven puedas ir mejorando esta vida y llegar como a esta parte. Se me hace como que ya estaba de Dios que se Sí, pusiera totalmente. esta parte de la clínica. Oye, y cuéntanos cómo es, bueno, más bien la importancia que tiene la suplementación en el buen estado de la salud. O sea, yo llego a Regeneris y tú, ¿qué me recomiendas? ¿Cómo, qué es esto? Sí, o sea, primero entender que las vitaminas, minerales y aminoácidos las recibimos primero por la alimentación. O sea, ninguna pastilla va a sustituir el buen comer, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que hoy en día la calidad de los alimentos cada vez es peor. Cada vez hay menos calidad, es más caro comer limpio, orgánico realmente,
local es complicado. Entonces, la mayoría de nosotros tenemos trabajos muy pesados que no nos podemos ir al mercado local a ver lo que se plantó en el huerto de al lado, en ver si es transgénico o no, comprar sin etiquetas. Comprar sin etiquetas es lo más fácil, podríamos decir, pero para tú tener una alimentación completa, necesitas mucha variedad, mucha variedad. No es simplemente pollo, arroz y pepino, o sea, no es así. Entonces, ¿qué pasa? Que las vitaminas, ya sea en oral, vía oral, o vía intravenosa, son necesarias para lograr abarcar la cantidad y la calidad que tu cuerpo necesita para mantenerse en óptimas condiciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tomarte una pastilla de complejo B, una pastilla de vitamina C, a hacerlo intravenoso? La dosis y el aprovechamiento. Por ejemplo, o sea, si tú te pones un suero, la dosis que te pondría la doctora según la valoración que ella hace, pues es una dosis que va a ser suficiente para 1 mes, 2 meses y no tienes que estarte tomando la pastilla. Y la biodisponibilidad, o sea, que tu cuerpo use esas vitaminas es el del 99%. Algunos estudios dicen 99%, otros estudios dicen 90%. ¿Y eso qué hace? Que lo aproveche tu cuerpo. En cambio, tomado es de un 30% si tú no tienes gastritis, colitis, reflujo, pero muchas personas lo tienen, entonces todavía peor. No, y que no se te olvide tomártelas, ¿no? A la misma hora, que si antes del desayuno, que si antes de dormir, que el magnesio está ahora, que ta. Que me fui de viaje y ya dejé todas mis Sí. vitaminas, pero bueno, entonces me las tomo en 15 días, ¿no? Exacto. Entonces, hacemos el proceso más sencillo, más exacto al diseñarte un tratamiento, una dosis para ti personalizada y más efectivo. No, y de verdad se los recomiendo. O sea, yo conocí a Nat justamente porque me encanta Regeneris y lo que decías, es un lugar en donde te sientes tranquila, que quizá lo que la gente puede pensar es, lo peor que me va a pasar es el piquete. Bueno, ni el piquete sientes. O sea, estás súper Sí. cómoda, te ponen tu estampita, además, bueno, eso es al terminar, pero te ponen tu almohadita, estás muy cómoda, te acuestan, ves la tele, agüita, platiquita, todo cool. Pero sí, o sea, justo me encanta Regeneris también porque tiene muchos, bueno, ¿cómo se puede decir? Un menú muy amplio. Ajá. Yo soy fan del suero, ¿cómo? Rejuvenécete. Ajá. Sí. Porque, bueno, sí te ayuda obviamente también a que estés mejor, ¿no? Ahora repito, que estamos como bien preocupadas por el skincare, porque el cabello, porque, no sé, las pestañas, tal, pues también funciona para eso, ¿no? Claro, sí. La belleza es un reflejo de la salud. O sea, tú puedes ponerte 1000 cosas, pero no hay nada más hermoso que tener salud. Exacto. Entonces, definitivamente ataca la salud, la belleza, pero desde otro ángulo, desde la regeneración. Y justo estaba viendo que ya sabes que está de moda ahora todos los médicos. Yo sé que se hizo Lindsay Lohan, ¿no? Y hay 1000 videos de que Lindsay Lohan se puso esto, póntelo tú, ¿no? Que eso realmente nadie sabe exactamente qué fue lo que hizo, pero justo vi uno de ese tipo que dije, puede ser que dijo mucho glutatión, que es un antioxidante intravenoso. Y que viene en el Que viene el rejuvenecerte. Sí, mucho glutatión, mucho NAD, dormir bien y comer bien. Entonces, en resumen, la belleza va a depender mucho de cómo está tu sangre, de cómo está interiormente la calidad de tu cabello, de tus uñas. Pues sí, es un reflejo de lo interno. Muy bien, Minat. Oye, ¿y cómo le haces para, además de que estar informada, actualizada, tener un negocio tan exitoso como lo es Regeneris, que además estás de fiesta porque sé que estás de aniversario, entonces muchas felicidades. Gracias, Fabi. Pero ¿cómo le haces para todo eso y además ser mamá? Cuéntanos, danos un consejo. Digo, yo no soy mamá ahora, pero hay muchas mujeres que nos están viendo y ellas pues tienen como esta gran tarea de cuidar a los hijos. ¿Cómo mueves tu tiempo? ¿Cómo lo acomodas? ¿Sabes qué? Que estaba pensando justo eso. Dije, seguro Abby me va a decir algo al respecto y no sé qué decir porque creo que no estoy como en mucha posición de dar un consejo, pero sí de contarte mi experiencia. O sea, yo tenía un bebé, tengo un bebé,
en ese entonces, cuando Regeneris empezó, el bebé tenía, creo que como por ahí de 6 meses, sí, 6 meses. De hecho, salimos en la foto, ahí te la voy a pasar con el bebé cuando inauguró Regeneris. Y yo no sabía que ya venía el segundo. Entonces abrimos Regeneris primer mes y pum, que nos enteramos que ya Santiago estaba ahí. Y nos dio muchísimo gusto, pero también fue como, wow, ahora tengo 3 bebés, que es Juan Pablo, el mayor, Regeneris y Santiago, el tercero, yo diría. Em, y sabes que algo que a mí me ha dado mucha paz es que, y justo lo hablábamos con nuestro equipo, que el tener 2 bebés iba a representar tal vez que Regeneris no creciera tan rápido. Porque sí o sí, no le puedo dedicar el mismo tiempo a que yo soy un elemento del equipo, no soy Regeneris, pero aún así mi parte del trabajo y también la parte de mi esposo, que es el papá, no va a ser el 100% porque tenemos 2 hijos. Entonces, no va a crecer tan rápido porque no podemos dedicarle tanto tiempo y eso está bien. O sea, como que al final nosotros sentimos paz en que íbamos a tener nuestra familia y también emprender. Hoy en día siento que las empresas crecen demasiado rápido. O sea, se duplican, se triplican en meses. No, y que O también es sea, esta parte humana, o sea, exacto. ahorita que me estás diciendo todo eso, a veces habemos muchas mujeres, y me incluyo, que estás tan preocupada por el tema del emprendimiento y de tener tiempo para ir y venir, porque, bueno, en mi caso voy y vengo Ciudad de México, Cancún, Sí, estás y cañón. uno posterga como esta parte que no es que es menos importante, de hecho No, es muy importante también como en el crecimiento personal. Y por eso es que admiro mucho a las mujeres que dicen, no importa, o sea, yo lo voy a hacer y se me hace algo muy bonito, que a veces, pues, uno puede dejar de lado, ¿no? Es un gran ejemplo el que estás dando y muchas que lo están dando también, porque no es fácil, ¿no? Como no, dices, es un bebé, pero también que te des este tiempo de decir, bueno, que crezca lo que tenga que crecer en este momento, porque pues finalmente crecen los dos al mismo tiempo. O sea, exacto, crece tu familia, crecen los niños, obviamente, creces tú como persona, como exacto. esposa, como mujer, y pues no es como que es algo que está estable. Y de hecho ni siquiera está estable, ¿no? O No. sea, siempre me dicen, "Nat, no, es que estamos trabajando y estamos dándole todo, o sea, no es que sea bloqueado. No, para nada. O sea, claro, o sea, Regeneris sí está creciendo Claro, y sí estamos viendo por Regeneris, pero haz de cuenta, yo trabajo mediodía. O sea, para ponértelo práctico, me organizo así. Trabajo en la mañana, llevo a los niños a la escuela, les hago el lunch, todo el rollo. Mi esposo se va a Regeneris y yo trabajo en la computadora, no físicamente Regeneris, pero mediodía. Luego paso por los niños y y ya pasamos por los niños, comemos, Misael se regresa a Regeneris y yo me quedo con los niños. Y cuando puedo, contesto algún teléfono o veo alguna emergencia, obviamente estoy al pendiente, pero no estoy pensando en eso, ¿me explico? Como que ya me enfoco en los chamacos, en sí, jugar con realmente. ellos. Y eso es como una cuestión, en mi caso, de corazón, o sea, de decir, pues Regeneris va a seguir sin mí, pero yo ahorita voy a disfrutar esta etapa a decir, es que, ¿qué tal si pierdo un cliente? ¿O qué tal si hay un problema y el equipo no lo soluciona y me necesita? O sea, simplemente decir como, No, y no que pasa ahora que nada. justo estás diciendo esto, o sea, de decir, no, no es que los clientes no son importantes, por supuesto que no, pero el decir también, también es muy importante el desarrollo de mi hijo, el Claro, desarrollo de este como vínculo de mamá y bebé, y que también si tienes hijos es pues para estar con ellos, que qué padre que te estás dando tiempo de poder atender a tu hijo regeneris, pero también a los dos chiquitos que pues necesitan de ti, necesitan convivencia, que también somos más conscientes en esta parte, yo creo que en estas nuevas generaciones de mamás, ¿no? Quizá, digo, no, no es un mal comentario, pero por ejemplo mi mamá pues nos dejaba con mi abuelita, ¿no? Y ella se tenía que ir a trabajar, aunque estaba con mi papá, no era mamá soltera, pero siempre la prioridad era como esa y creo que ahora ha cambiado un poco más el pensamiento de, pues, de la maternidad, en donde sí, sí se busca estar más con los hijos y convivir más y te felicito por eso. sí. ¿Sabes qué? Ahora que mencionas eso, yo ya ves la historia de la familia emprendedora y que yo no quería emprender, etcétera, etcétera. Eh, Misael me decía eso, ¿sabes? Que es que sí vamos a emprender porque necesitamos poder administrar nuestro tiempo. Y al principio yo decía, no, es que
qué tan valioso es el tiempo. Y yo creo que, o sea, para las personas que no saben si emprender o no, o sea, el hecho de poder tener tiempo, o sea, lo que te estoy diciendo, estoy consciente que es un lujo. El Claro. poder trabajar ese tiempo, o sea, de 9 a 2 y ya después desatender un poco y cuidar a mis hijos, sé que es un lujo que pagamos con el precio de emprender, ¿sabes? Sí, claro. O sea, el no emplearnos en tener un horario de 8 horas estricto, de avisar un mes antes por vacaciones, de todo eso, no, o sea, lo que nosotros pensamos es, ok, no vamos a tener estructura, tal vez no siempre vamos a tener el mismo ingreso, muchas veces lo que ganas lo reinviertes en tu misma empresa, la mayoría de las veces, pero vamos a tener tiempo. Exacto. Y creo que esa fue la decisión que como familia nos hizo decir, va, vamos a arriesgarnos, vamos a emprender para poder estar con nuestros hijos, para poder, sí, ser un poco más libres en ese aspecto. Ujú. Qué padre, Minat. Oye, y con todo esto que me dices, muchas veces has mencionado a Misael. Misael es su esposo. Sí. Y pues la importancia que también tiene que elijas una buena pareja, ¿no? Y no quiero decir que pues, hay hombres malos, porque luego se puede malinterpretar, pero el hecho de que te pueda ayudar y que, bueno, no ayudar, porque es su responsabilidad también, ¿no? Que pueda formar parte de, ¿no? Que esté contigo, que esté con los niños. Me parece que es muy importante que la persona que esté a tu lado pueda, pues, como fusionar el interés de un proyecto y que además estén juntos en esta parte de la familia, ¿no? Sí, sí, creo que de las bendiciones más grandes ha sido Misael. O sea, el habernos conocido y que sí, que Dios nos haya puesto juntos, porque muchas veces, o sea, necesitas un apoyo moral. Ujú. O sea, y el tenerlo a él, o sea, para mí, en mi núcleo familiar mini, él es, o sea, él es el motor y él es el volante, ¿me explico? Entonces es muy cómodo ¿cómo se llama? ¿Copiloto? De copiloto. O sea, y tal vez ahorita no está muy de moda eso, pero a mí me ha funcionado muy bien. O sea, yo obvio trabajo y hago, pero mentalmente, emocionalmente, yo no llevo la carga del volante, del conductor. O sea, obviamente él y yo valoramos muchas cosas, platicamos muchas cosas, damos, o sea, somos un equipo, pero para mí ese sistema me ha funcionado muy bien. Estoy muy contenta y muy agradecida de haberlo conocido. Y sí creo que, o sea, yo te decía que soy súper consumidora de podcast y siempre que veo de que los super CEOs, dueños, tal, siempre mencionan, porque en su mayoría son hombres, siempre mencionan a la esposa, ¿sabes? No, sí, mi esposa, no, sí, mi esposa. Y creo que es un común denominador el tener una pareja, ya sea hombre y mujer, que sean un apoyo, pues igual tú y Luis, o sea, que sean un Sí. apoyo para que en las cosas en donde tú flaqueas, en mi caso es el tema emocional, o sea, yo soy muy de, ay, es que no le está viendo bien y es que, ¿qué vamos a hacer? Y Misael no, Misael es así de que, tranquila, hay días buenos, hay días malos, vamos, él es mucho más, es muy ingeniero y yo soy muy humana. Entonces como que, pero entonces sin él obviamente Regeneris no existiría, viceversa, o sea, igual sin mí pues tampoco sería lo mismo. Entonces sí, es una bendición y creo que sí es una clave el tener una pareja o hacerlo con dos, o sea, dos personas, ya sea tu hermano, tu hermana, tu Igual de esposo, comprometidos. ajá, que se vayan acomodando y que se vayan empujando. Qué bonito, Minat. Es muy padre porque sí, justo, o sea, como decías, Luis y yo, él ha sido un gran apoyo. Realmente el sueño en la academia, él quería hacer una academia, pero no, o sea, como que no tenía esas armas. Yo tenía las armas y él me ayudó a realizar como este Sí, sueño también. materializarlo. Igual. Materializarlo, justo. Sí. Qué bonito, Minat. Oye, ¿y tienes algún consejo, alguna clave que nos puedas dar para consolidar un negocio? O sea, que digas, oye, necesitas hacer, bueno, obviamente conocimiento, ¿no? Pero ¿qué otra cosa crees tú que ha sido una clave para llevar a cabo todo esto que se está formando? Pues me gustaría hablar específicamente en el ámbito de la salud, que creo que el emprender en salud no es tan popular, como que es más popular otro tipo de emprendimientos. Y en el ámbito de la salud es ser muy responsable en hacer una buena investigación de lo que se requiere para poder tener un emprendimiento, un consultorio o ejercer como médico independiente
o hacer algún curso de medicina, etcétera, etcétera, en cualquier emprendimiento de la salud. Sí sumergirse en la información de cómo funciona la ley, cómo funciona México en ese aspecto. Y una vez tienes el paso 1, paso 2 de los permisos de COFEPRIS, de cómo funciona el SAT, de cómo funciona el IMSS, cómo vas a hacer toda tu estructura, no pensando en simplemente voy a salir a dar un servicio, sino pensarlo bien como una empresa desde el principio, constituirla desde el principio, tener un ADN desde el principio, o sea, hacer una buena planeación para nosotros. Y lo que he visto en mi experiencia como espectadora en mi familia, es muy importante tener una buena base para que ya después no tengas problemas, tanto con tu equipo de trabajo, con el que te va a llegar a tocar la puerta, porque hoy veo que hay muchos, o sea, en la salud hay muchos consultorios en casas y hay pues que están escondidos, que no tienen letrero. ¿Y tú por qué crees que es? O sea, obviamente es porque así no hay tantas inspecciones, no estás en el escrutinio de la ley, por así decirlo, pero baja mucho la calidad. Sí. O sea, y creo que para nosotros algo de lo más difícil de Regeneris, pero de algo que gracias a Dios hemos podido hacer bien, es controlar ese tipo de procesos. Saber que nuestras fechas de, por ejemplo, todos los medicamentos, tenemos una base de datos y nos avisa 2 meses antes, o no, 1 mes antes de que vaya a ser su fecha de caducidad. Porque tú no puedes tener, aunque no lo vayas a usar en un consultorio médico, por ejemplo, un producto que vaya a caducar. Creo que en el ámbito de la belleza es igual. Justamente estaba pensando en eso. Sí, tenemos que, en mi caso que yo soy micropigmentadora, por ejemplo, los pigmentos tienen que cumplir con sus fechas de caducidad, los jabones, ¿no? Pero si habláramos en el ámbito de las pestañas o laminados también, o sea, todo lo que sea un producto cosmético, un producto químico, necesita estar como que en su tiempo, y si pasa eso, bye, porque pues sí, podemos provocar alguna infección, alergia sobre todo, pero sí, la recolección de residuos peligrosos. Recolección de residuos. Todos los protocolos de emergencia, botiquines, o sea, tal vez esos detalles no son los más glamurosos, pero sí creo que son de lo más importante. O sea, son los detalles más adultos, siempre les digo. los detalles más adultos, sí, pero tienes que hacerlo, o sea, tienes que sacar esa chamba primero, desde el principio, de que tu ruta de limpieza, tu listita, todo, porque ya después se te hace normal. Ya sí, después es al principio es como acostumbrarte. Ajá. Y ya que te acostumbraste ya sí, es automático. Ya es más fácil, o sea, como que sí, definitivamente. Cuando vayas a empezar cualquier negocio, investigar qué es lo que se requiere para hacer tu negocio, ya sea comida, belleza, en mi caso salud, y desde el principio tenerlo. Ah, bueno, y también creo que, ¿te acuerdas que me decías que hay como veces que llegan, no sé, pacientes y que te dicen, oye, ¿por qué no haces este tratamiento? Sí. Y que de repente tú dices, oye, pero el tratamiento todavía no tiene tanta investigación. Yo creo que también es importante esta parte, ¿no? De estar bien informadas y actualizadas de las cosas que sí se están llevando a cabo ya con una base bien fundamentada de teórica y práctica, y otra no. Sí, la verdad es que nuestros mejores estudios de mercado son nuestros pacientes, porque generalmente va mucha medicina preventiva a personas que se cuidan mucho y que escuchan un doctor que dice, inyéctate tal cosa, por ejemplo, tipo Ozempic, semaglutide, todos los péptidos específicamente pensados para la quema de grasa, bajar de peso, que es algo que llama mucho la atención. Nos llegan y nos dicen, oye, yo quiero que me inyectes esto, porque un médico te lo tiene que prescribir, ¿no? Bueno, ustedes tienen su médico también, obvio, ¿no? Tenemos el equipo médico y van con nuestra médico y le dicen, ¿no? Y nosotros, o sea, obviamente nos pasan esa información y nosotros no. O sea, primero tenemos que investigar, ver cuánta investigación hay en ese producto y ver cuál es el laboratorio que respalda el producto. O sea, por ejemplo, en nuestro caso con NAD, que es un suero que es muy popular, ya tiene tiempo siendo popular, pero en México era muy difícil de conseguir porque no había un laboratorio mexicano que tuviera todos los requerimientos para poderlo maquilar, por así decir. Y en México no puedes importar tan fácil vitaminas. O sea, es súper complicado, suplementos en general. ¿Pero eso por qué? ¿Lo regula como COFEPRIS o...? Sí, de ¿hay hecho... algún otro organismo que también...? Sí, COFEPRIS, y, o sea, no hay una forma, no es como si tú quisieras importar una bolsa
no está el proceso tan sencillo para hacerlo. De hecho, los laboratorios, si te fijas, son muy pocos los laboratorios que no son grandes, que desarrollan productos, sobre todo en la medicina preventiva y estética, pasarlos a México. Y cuando lo hacen, cuando ves un doctor que lo tiene, muy probablemente se lo llevó en la maleta de su avión y se lo trae, que es una forma de hacerlo, pues no tan oficial. Entonces, sí hay que tener muchísimo cuidado. Uno como prestador de servicio, o sea, dar un servicio y decir, espérate tantito, vamos a esperar, qué dice la investigación, qué hay más información al respecto, me voy a poner a investigar y ya te digo si es para ti el producto, si es un buen laboratorio y si lo puedo conseguir de manera legal aquí en México. Y ya, y así con todo, o sea, ir mesurados. Hoy en día la medicina y la salud avanza tan rápido, nos enteramos muy rápido de los avances y eso es algo positivo, pero también tienes que como, pues, investigar y esperar. Muchos laboratorios que ahora estoy en este ámbito, conozco laboratorios tanto nacionales como internacionales, em, los buenos laboratorios no sacan tantos productos tantas veces al año, se esperan. Hay que a ver cómo funcionan, cuáles son las Sí. reacciones y entonces ya lo... Y luego lo empiezan a ofrecer a los prestadores médicos. Uh-huh. Y hay otros laboratorios que cada 3 meses, ahora tenemos esta versión mejorada, o tenemos este producto, o tenemos este péptido, o tenemos este bioestimulador, ta, 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 ta. Sí, no, tal vez no siempre la respuesta es ir tan rápido, pero tampoco estar cerrado a la innovación médica. Qué interesante, Mina. Es todo un mundo, es un mundo, sí. Padrísimo. Sí. Oye, ¿y en dónde te podemos encontrar? O sea, hablamos mucho de Regeneris, pero no hemos dicho en dónde está la clínica. Pues sí, Regeneris es un consultorio de medicina regenerativa en Cancún. Estamos sobre Avenida Tulum, en una avenida muy famosa en Cancún. Nos pueden encontrar página web, todas las redes, TikTok, Facebook y Google Maps, ahí estamos. Y sí, tenemos, como bien dices, un equipo médico, ya no es solo un médico, ya estamos creciendo. Y ahí estamos, ahí está Misael, que él, hablando otra vez de Misael, se encarga pues de los procesos de inocuidad, o sea, ¿qué es eso? La limpieza y la calidad de los servicios biológicos y no biológicos, biológicos en el caso de células madre, que también es uno de nuestros fuertes, y no biológicos el caso de vitaminas, minerales, aminoácidos, etcétera, etcétera. Qué interesante. O sea, muchísimas gracias, Mina, Gracias. por toda esta plática. Y de hecho me gustaría que hiciéramos otra para poder explicar muy bien todas las vitaminas, los minerales, las células madres, que nos expliques cómo es que funcionan, qué son estos procedimientos, cada cuánto se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, el de células madre. Me parece que tú tienes el de placenta también, ¿no? También, sí. El tratamiento de placenta, los beneficios que tienen, porque Claro. pues no está de más siempre saberlo y también que a lo mejor alguien de quien está escuchando diga, oye, pues yo quisiera porque pues me están diciendo que funciona para esto y podría utilizarlo, ¿no? Sí, sobre todo prevención. O sea, tu público, o sea, lo que me gustaría que se llevara de esto es la importancia de prevenir y de invertir en la salud antes de que llegue a desarrollarse alguna enfermedad o padecimiento. O sea, eso es como lo más importante. Ya sea con terapias regenerativas o de medicina de la longevidad, medicina funcional, lo más importante es como ver dónde estoy, cuáles son mis hábitos y qué puedo hacer para vivir mejor un mayor tiempo posible. Muchísimas gracias. Gracias, Adi. Para ser más funcionales, Sí. más bonitas, más activas, más todo. Exacto, exacto. Perfecto. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Minat. Gracias por todo. Gracias a quien nos está escuchando, a quien nos está viendo también, por formar parte de esta comunidad y pues nos vemos en el siguiente capítulo de Aglaya Podcast.